Dicen que hay historias que no nacen, se filtran, no se escriben para ser leídas, sino para ser encontradas. Esta historia no es una advertencia, es un registro. El bosque de Greywood es un fantasma digital. No lo busques en Google Maps, porque no lo encontrarás. Si lo intentas, el mapa se quedará cargando, suspendido en el limbo. Y luego, la aplicación se cerrará sola, como si el propio sistema se negara a reconocer su existencia. Ahí fue donde pasé un verano que marcó mi vida para siempre. Trabajaba como archivista voluntario, una tarea aparentemente aburrida, catalogando documentos antiguos para la universidad local. Mi trabajo consistía en digitalizar fotografías viejas, transcribir cartas amarillentas y escuchar grabaciones en cassette, cuyo sonido se desvanecía con el tiempo. Todo parecía normal, un simple trabajo de verano, hasta que me asignaron una colección particular, un archivador metálico, frío al tacto, que solo contenía una carpeta negra, sin título, sin fecha, sin ninguna pista de su contenido. Al abrirla, todos los documentos, sin excepción, estaban etiquetados bajo una sola misteriosa frase en Proyecto Tolman. Cuando pregunté a mis supervisores, a los profesores, a cualquiera que quisiera escucharme, sus rostros se ponían pálidos. Nadie quiso explicarme qué era. Las respuestas eran evasivas. Es material sensible. Solo catalógalo y no hagas preguntas. Esa negativa solo alimentó mi curiosidad. Decidí investigar por mi cuenta, sumergiéndome en los secretos que esa carpeta negra escondía. Las primeras fotografías que digitalicé parecían inocentes. Mostraban excursiones escolares de los años 80. Niños sonriendo con sus mochilas. Maestros saludando a la cámara con entusiasmo. Escenas de una época más simple. Pero a medida que avanzaba, un patrón escalofriante comenzó a emerger. Siempre, en cada foto, al fondo, entre los árboles del denso bosque de Greywood, había una figura alta, demasiado alta. Sus extremidades eran anormalmente largas. Vestía un traje oscuro y, lo más perturbador, no tenía rostro. Era solo una mancha pálida y vacía donde deberían estar sus facciones. Los archivos lo llamaban por varios nombres, escritos en notas, al margen, con caligrafías temblorosas. The Tall Man, el hombre delgado, y uno que me sonaba vagamente familiar, como un eco de leyendas urbanas de internet en Slenderman, en algunas notas. Alguien, con una pluma roja de tinta, casi sangrienta, había garabateado una advertencia desesperada. No lo mires directo, no lo dibujes, no lo nombres en voz alta. Cada palabra era un grito silencioso. Ignoré la advertencia. Tenía que saber más. Conforme profundizaba, llegué a los reportes de desapariciones, décadas de informes policiales, todos conectados a Greywood. Niños que se desvanecían, sin dejar rastro durante excursiones o paseos familiares. Sus testimonios, cuando los había, eran inquietantemente similares. Hablaban de pesadillas recurrentes, con un hombre sin cara, que los observaba desde la distancia. Encontré una caja llena de dibujos infantiles, confiscados de las escuelas locales. Todos mostraban lo mismo: árboles negros, con brazos que salían del tronco, y una figura alta y sin rostro acechando. Un archivo en particular me heló la sangre. Era el informe de un psicólogo escolar que había entrevistado a varios de estos niños antes de que desaparecieran. Una de sus anotaciones decía: los niños no dicen que los persiga activamente, dicen que los observa, como si esperara algo, como si estuviera seleccionándolos para un propósito desconocido. Esa pasividad era casi más aterradora que una amenaza directa. En uno de los últimos archivos de audio de esa sección, grabado con un micrófono de baja calidad, se escuchaba la voz temblorosa de una niña, un susurro apenas audible entre la estática. Decía: él me dijo que pronto no estaré sola. La grabación se cortaba abruptamente. ¿A qué se refería? ¿Quién más estaba con ella? La sensación de que no estaba solo revisando documentos, sino profanando tumbas, se apoderó de mí. Mientras revisaba las fotografías y los dibujos, noté otro detalle recurrente. Un símbolo, siempre el mismo, en un círculo con 3 líneas rectas,
que salían hacia abajo desde su borde inferior. Aparecía en todas partes, casi como una firma. Estaba tallado sutilmente en los troncos de los árboles, en el fondo de las fotos. Estaba dibujado compulsivamente en los cuadernos de los niños desaparecidos, pero el descubrimiento más extraño fue una fotografía policial de la escena de un crimen sin resolver. El símbolo estaba grabado en una pared decrépita de un hospital abandonado. El nombre del hospital estaba en el reverso de la foto en St. Mary's Memorial. Lo anoté en mi cuaderno. No sabía por qué. No tenía ninguna conexión lógica con los archivos. Pero una intuición, una voz fría en el fondo de mi mente, me dijo que era importante. Sentí que era una pieza del rompecabezas que aún no entendía cómo encajar. El símbolo parecía ser una clave, un nexo entre la criatura y los lugares que tocaba. El siguiente lote de archivos eran grabaciones en cassette. La mayoría eran estática o entrevistas sin importancia, pero una cinta llamó mi atención. Estaba etiquetada simplemente como Ann, entrevista. Sujeto J. Anke Ann. La voz que sonaba era la de un adolescente, quebrada por el miedo. Describía sus encuentros con la figura alta en el no camina. Aparece, decía el chico. Simplemente está ahí. Cuando llega, el aire se siente pesado, como antes de una tormenta. Dice que otros ya aceptaron. La voz tranquila del entrevistador, probablemente un psicólogo o un detective, le preguntó: ¿otros quiénes? Hubo un largo y pesado silencio en la cinta, solo interrumpido por la respiración agitada del joven. Luego, respondió con una voz apenas audible, como si temiera que alguien más lo escuchara: el que sonríe, el que se arrastra, el del perro. Apagué la grabadora de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Esos nombres no significaban nada para mí en ese momento, pero sonaban como títulos de fábulas retorcidas. ¿Quiénes eran? Eran más como él. La idea de que Slenderman no era una entidad solitaria me aterrorizó. Al fondo de la carpeta negra, debajo de todo lo demás, había un solo documento sellado con cera roja, con la palabra confidencial estampada. En él, a mis manos temblaban mientras rompía el sello. No era un informe, ni una foto, ni una transcripción. Era una sola hoja, mecanografiada. Tenía solo unas pocas líneas, pero su contenido redefinió todo lo que creía saber. Decían: Slenderman no mata, recluta, no actúa solo. Es el primero. La palabra primero se repetía varias veces, subrayada con tanta fuerza que casi había rasgado el papel. ¿El primero de qué? ¿De un grupo? ¿De un ejército? De repente, las palabras de la niña en la grabación cobraron un nuevo y siniestro significado. Pronto, no estaré sola. ¿Y las del adolescente? Otros ya aceptaron. No se trataba de un monstruo solitario, se trataba del comienzo de algo mucho más grande y terrible. Esa noche, no pude dormir, y cuando finalmente lo hice, soñé con Greywood. Estaba de pie en un claro, rodeado por la opresiva oscuridad del bosque, y no estaba solo. Lo vi, de pie entre los árboles, más alto de lo que cualquier ser humano debería ser, su traje oscuro casi fusionándose con las sombras. Su rostro era una pizarra en blanco, pero sentí sus ojos inexistentes fijos en mí, y por primera vez habló, no con palabras que mis oídos pudieran escuchar, sino con imágenes que se proyectaron directamente en mi mente, rápidas y violentas. Vi un hospital abandonado. Vi un pasillo largo y oscuro, con las luces parpadeando. Vi una sonrisa blanca y grotesca, demasiado ancha, tallada en un rostro pálido. Vi a un niño sentado frente a una pantalla de ordenador, su rostro iluminado por un resplandor antinatural. Y vi un perro con una sonrisa humana, sus ojos brillando en la oscuridad. Eran las criaturas que el adolescente había mencionado. El que sonríe en Jeff, el del perro, Smile Dog. Estaba empezando a entender. Slenderman no era el único. Era un reclutador. Volví al archivo al día siguiente, con el corazón en un puño. Tenía que seguir investigando, tenía que encontrar respuestas, pero cuando llegué, la carpeta negra ya no estaba. El archivador metálico estaba vacío,
había desaparecido. En su lugar, sobre el frío metal, había una sola hoja de papel suelta. La reconocí como la última página de uno de los informes de los niños desaparecidos, pero alguien había añadido algo. En la esquina inferior, con una caligrafía desordenada, casi infantil, había un nombre escrito a mano Jeff, y debajo de ese nombre, con una tinta diferente, más oscura, alguien más había añadido 2 palabras que sellaron mi destino: and go to sleep. Slenderman no es el final de la historia, es solo la puerta. Y al leer esos archivos, al escuchar esas cintas, al mirar esas fotos, yo la abrí. Ahora formo parte del registro. Y sé con una certeza que me hiela los huesos que no soy el único que está leyendo esto.